Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Triunfo de Anet González Echevarri en el Junior Pro de la Torch, y que tras su victoria en Casablanca, la surfista de Zumaya consolida el primer puesto del ranking europeo a falta de solo una prueba. Vicente Romero aprovechó su participación en el QS3000 de Santa Cruz para filmar y editar Pastel de Nata, un clip que resume su paso por la localidad portuguesa de Ericeira. Una de las pocas veces que Meñacoz ha roto este verano fue a principios del mes de septiembre. Por suerte, el fotógrafo y realizador Koldo Boulandier estuvo allí y nos lo muestra en este vídeo. El pasado mes de agosto, el sur de Tenerife recibió un swell que muchos ya lo han calificado como histórico. Las imágenes que salen a la luz capturadas por el fotógrafo Pablo Trujillo hablan por sí solas. El portugués Nick Bonrup nos enseña las Azores, un archipiélago de 9 islas volcánicas en el medio del Océano Atlántico que ofrece aguas cristalinas, paisajes impresionantes y olas perfectas. Marejadas muy diferentes tuvieron este verano en la costa italiana, periodos cortos y olas de viento. Este es el escenario donde Roberto D'Amico aprovecha cada día para disfrutar del surf en su casa. Los franceses Ludovic Dulau y Luis Marchesset probaron la sensación de surfear con réplicas exactas de las tablas de madera creadas por Tom Blake, figura clave en el desarrollo del surf a principios del siglo XX. Slot Machine es un viaje cautivador al corazón de los secretos del océano y los caprichos de la fortuna en diferentes partes del mundo, protagonizado por el surfista de Guadalupe, Enzo Cavallini. Con tan solo 17 años, la surfista estadounidense Katie Simmers no solo se llevó el título de Rookie del Año en el Championship Tour 2023, sino que optó seriamente al Mundial, finalizando cuarta en el ranking femenino. Con esta joven promesa convertida ya en una realidad, nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.